Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy en compañía de Germán Alfaro y yo, Andrés Beltrán, les vamos a presentar un poco acerca de la inflación. ¿Qué buscamos con este contenido? Que ustedes puedan entender todos los conceptos básicos que lo compone, cómo podemos evitar la inflación y bueno, cómo se desarrolla también ese fenómeno que sucede en distintos países. Entonces, dado esto, claro, esperamos que entiendan este contenido, que si tienen alguna duda, pues no duden en consultarnos. Listo. Entonces, bueno, vamos primero a aclarar qué es la inflación. En pocas palabras o en términos sencillos es cuando el dinero pierde valor. Eso quiere decir que si aumentan los precios, disminuye nuestra capacidad adquisitiva y esto pues lo que nos genera es que nuestro dinero pierda esa capacidad de valor a través del tiempo. Entonces, cuando hay un aumento de precios descontrolado, ese fenómeno es una inflación. Si bien hay diferentes tipos de inflación, la más común es una inflación que sea progresiva, que poco a poco vaya perdiendo el valor con el tiempo del dinero. Si hoy una cubeta de huevos me vale 30.000 pesos, para el día de tal vez en 2 semanas se presente un aumento a 45.000 pesos. Es una inflación bastante elevada y pues que precisamente lo que antes, hace 2 semanas me valía 30.000, hoy me vale 45.000, lo que pues esto me va a generar, me genera que tenga que hacer un mayor gasto. Y esto pues bueno, este tipo de factor pues va a generar en las sociedades o en la familia que la capacidad o la estabilidad económica se disminuya. Esto debido pues a que hay un mayor gasto. Entonces, acá vamos a ver cómo nos afecta a nosotros la inflación. Vemos que disminuye nuestro poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si a mí algo me cuesta más, tengo que meter más plata para lograr lo que antes tenía pensado o con menos dinero lograba. Esto también me va a llevar a que no pueda ahorrar. Si antes, no sé, la cubeta, así como les mencioné, costaba 30.000, hoy está costando 60.000 pesos. Entonces, claro, tengo que aumentar mi presupuesto para comprar la cubeta de huevos, lo que me disminuye a mí mi lugar, o bueno, de dónde puedo sacar para ahorrar. No, se disminuye la capacidad. A no ser que de pronto una persona que gane más, que tal vez gane 5 millones, puede sostenerse un poco más de tiempo, pues porque no le va a impactar tan fuerte la inflación. Vemos también qué es la desvalorización patrimonial. ¿En qué consiste esto? Si hoy mi casa vale 170 millones, para el día de mañana puede que ya valga 100 millones de pesos. Mi patrimonio disminuye. Porque como la moneda pierde valor, lo que yo tengo también pierde valor. Ahora, eso es una oportunidad para los extranjeros, ya que pues invertir acá se les vuelve muy económico. Eh, el gasto también aumenta, como les comenté anteriormente, y pues todos estos factores nos llevan a un deterioro de la economía nacional. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que gastar más, pues el Estado también gasta más para adquirir, para comprar, etcétera. Entonces esto lo que nos lleva es un círculo vicioso que pues, puede ir creciendo con el pasar del tiempo, que puede pues, ser bastante grave. Bueno, entonces mi compañero les va a explicar un poco acerca de los tipos de inflación que hay. Bueno, la primera inflación que encontramos es la inflación por costo. Cuando esta se trata de cuando se habla de materias primas por escasez para conservar su margen de ganancia al comercio. La segunda inflación de la cual nosotros hemos investigado es la inflación moderada. Al igual que la anterior, eh, es una inflación, sin embargo la diferencia es que esta es más paulatinamente. Es decir, que por ejemplo si nosotros en el año 2015 comprábamos el pan a 200 pesos, entonces por ejemplo ya en el 2019 compramos el pan a 300. Entonces es algo que es muy, o sea, un incremento de dinero, pero muy paulatino. Eh, La hiperinflación. Hiperinflación. Cuando nosotros hablamos de la hiperinflación, ya nos estamos refiriendo a una inflación bastante grave en un país, como por ejemplo en Venezuela. En Venezuela se lleva una inflación
la más alta de Latinoamérica, donde para tú poder adquirir, por ejemplo, una libra de arroz, tienes que trabajar un día. Entonces, pues es algo que genera, o sea, que genera pobreza, que genera que las personas tengan que buscar otras formas digamos, salir del país o algo así, porque la inflación en su país es completamente grave. Perfecto. ¿Cómo podríamos eliminar la inflación? Eh, la inflación la podríamos eliminar, por ejemplo, que los bancos incrementaran su tasa de interés. O también podríamos eliminar la inflación buscando proveedores que nos vendan, por ejemplo, los insumos o cualquier tipo de producto un poco más económico. Eh, y listo. Perfecto, sí, no. Y bueno, ya como último punto también, endurecer los requisitos de un crédito. Es decir, que tal vez si para un crédito de libre inversión el requisito mínimo era tener 18 años, ahora se va a pasar a 25 años. Lo que se busca con endurecer los requisitos y aumentar las tasas de interés es que las personas dejen de endeudarse y así le quede más dinero al banco para poder trabajarlo y rentabilizarlo y así poder con el pasar del tiempo salir de esa etapa. Ya cuando nosotros queremos hablar de cuál es el país con peor inflación en el mundo, en primer lugar encontramos a Turquía con el 84.4% a nivel mundial, el cual es el país con una inflación muy alta. Ya en el segundo país con más inflación es el de Lituania, que cuenta con el 22.9% de inflación. Ya el tercer país es Hungría, que cuenta con el 22.5% de este inconveniente, de la inflación. Ya cuando nosotros nos referimos a Latinoamérica, eh, el primer país, como lo hablaba anteriormente, es Venezuela, que tiene, o sea, que ya tiene una inflación completamente grave, que es hasta el 150% de porcentaje. Entonces, pues, o sea, es decir, terrible. Sí, correcto. 150% mensual y 537.7% de inflación anual. Ok. Listo. Ya cuando nosotros hablamos de datos curiosos acerca de la inflación, podemos encontrarnos que, por ejemplo, el euro en 1975 valía 58,1 dólar. Entonces, por ejemplo, digamos ya a 1950,